¿Qué tal a todos? Vamos a platicar el día de hoy sobre el sistema cardiorrespiratorio. Bien, como lo hemos venido comentando a lo largo de todo el curso, vamos a apoyarnos mucho nosotros en este apartado en la medicina interna. Es decir, aquí vamos a hacer un poco más de lo que hemos hecho ya en las ocasiones pasadas sobre medicina interna. No solamente me refiero a las pruebas de apoyo diagnóstico, es decir, las pruebas de laboratorio, sí, que ya hemos comentado, sino que quizás lo vamos a llevar todavía un poco más allá. Es decir, el caso para este sistema va a ser muy importante la valoración a través de las placas radiográficas, a través también de la ecografía, que son herramientas, digamos, muy útiles en ese sentido. Es muy importante también entender que pues no podemos dejar atrás entonces siempre nuestro examen físico, es decir, ese examen físico va a ser muy específico, ya que vamos a valorar dos sistemas en uno. Por un lado, el sistema cardiovascular y por otro lado, el sistema respiratorio. De tal manera que entonces para esto tendremos también que tener mucho cuidado y mucha atención en el sentido de utilizar pues nuestro estetoscopio lo más prudentemente. Es decir, aquí es importante escuchar. Y escuchar a veces no es sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos en dado momento acostumbrados a darle un uso adecuado a esta herramienta. Esta herramienta entonces es muy importante por el hecho de que con ella entonces puedo identificar infinidad de sonidos, no solamente los sonidos en el momento cardíacos primordiales, como los iremos describiendo, sino también los sonidos respiratorios, que para el caso entonces decíamos del aparato respiratorio, esto va a ser muy importante. Podríamos entonces empezar por decir que las enfermedades cardiorrespiratorias representan gran proporción de los casos de medicina interna en la práctica de los pequeños animales. Es decir, la incidencia global de las enfermedades cardíacas en pequeños animales es aproximadamente del 10%, siendo las enfermedades congénitas una de cada 10. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente vamos a ver problemas en perros, digamos, de avanzada edad, que es quizás donde más vamos a encontrar diferentes tipos de trastornos, sino que también podemos verlo en perros muy jóvenes, perros muy pequeños, que de alguna manera pues tienen algún problema de tipo congénito, es decir, nacieron con esta problemática debido a algún tipo de falla. Y perros de mediana edad que pueden desarrollar en dado momento algún tipo de problemática, en dado momento pues de tipo cardíaca. ¿Debido a qué? Debido a que, pues, hay predisposición de la raza, debido a que a lo mejor el animal tiene características, ¿por qué no así decirlo así?, de un perro cardiópata, que vamos a ver que algunos de ellos, pues, se se mezclan o se pueden, conjuntar, por decirlo mejor, varios aspectos. Son interesantes y los iremos comentando en su momento. Muy importante también los factores predisponentes. ¿Qué factores predisponentes nos tenemos? Decía yo, la edad es importante, no solamente para perros jóvenes, perros de mediana edad o perros de avanzada edad. El sexo, vamos a ver cómo algunas enfermedades son más específicas en machos o en hembras, no porque no lo exista también en el caso de las hembras, pero quizás vamos a ver mayor porcentaje, ¿sí?, de animales con este tipo de características. Platicaremos de algunas. La raza, lo que estoy comentando en su momento, perros que tienen entonces ya características de ser cardiópatas, ya sea por cuestiones físicas primordiales, como puede ser el caso de los bulldog, porque se observa mucho el aumento de la obesidad, perros que en algún momento son de alguna manera castrados o esterilizados a muy temprana edad, tanto hembras como machos, pero que si no se cuida entonces el programa nutricional, es decir, no se mantiene un programa nutricional adecuado, irán ganando peso y la obesidad mórbida. Entonces tiende entonces también de alguna manera pues a provocar a mediano plazo problemas de tipo cardiovascular. La edad, ¿qué podemos decir en cuanto a la edad? Bueno, que las enfermedades congénitas normalmente se manifiestan, como decía hace un momento, en animales jóvenes. Las infecciones también del tracto respiratorio tienden a presentarse en animales pues no vacunados e inmunodeprimidos, es decir, perros con traqueobronquitis infecciosa, como el caso de la tos de las perreras, ya lo platicamos eso en enfermedades infecciosas, al igual que el distemper. Sí, son situaciones que, bueno, de alguna manera primordiales en el sentido de animales jóvenes y que tenemos pues que de alguna forma ir deshaciéndonos de esas posibilidades, es decir, que no entren de esta forma en ese tipo de cuadros o en ese tipo en dado momento quizás de diagnóstico presuntivo, perros que pueden estar desarrollando alguna enfermedad infecciosa.
Por ejemplo, la cardiomiopatía dilatada se produce entonces entre perros entre los 3 y los 7 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que comentaba hace un momento. Son animales, pues, no relativamente muy jóvenes, no cachorros, sí, tampoco no de mucha edad avanzada. Si estamos hablando de perros maduros que tienen ya tendencia por algunas de las situaciones entonces que platicamos o que iremos comentando a esta posibilidad. En el caso, por ejemplo, de los animales de avanzada edad, yo les diría que sin temor a equivocarme, el 80% de los casos de cardiología en perros que ustedes van a revisar en perros geriátricos es por insuficiencia mitral. Es decir, este 80% de estos casos ocurren normalmente en pacientes de 9 años en adelante. ¿Por qué mitral? Porque es la válvula que por excelencia más se desgasta. Sí, habrá problemas de válvula tricuspidia, habrá problemas de válvula pulmonar, habrá problemas de válvula aórtica, pero primordialmente la gran mayoría son de válvula mitral. Y el signo predominante se refleja o se presenta con un soplo que le llamamos nosotros de tipo holosistólico, es decir, dentro del proceso de la sístole, donde va a ser muy probablemente audible, pues un soplo de tipo valvular, que en este caso pues corresponde específicamente, decíamos, a lo que es la válvula mitral, y que puede ser entonces poco audible o muy audible, es decir, un soplo de primero o un soplo de cuarto grado. Aquí tienen las placas radiográficas, es decir, normalmente nosotros hacemos entonces evaluaciones radiográficas de acuerdo entonces a la valoración de cada uno de los patrones. Esta placa que ustedes están viendo en la pantalla, pues es una placa normal. Aquí explico rápidamente esta placa. Lo que vamos a valorar es entonces nuestro patrón vascular, que está compuesto ¿por qué? Por el corazón, por los grandes vasos, como el caso en este de la aorta, ¿sí? Por la parte de la cava posterior, los vasos y venas pulmonares, que aquí los estoy entonces indicando con el cursor, ¿sí? Los vasos bronquiales, que es este tramado que ven entonces de radiopacidad, ¿sí? Donde van entonces los vasos, es decir, las venas bronquiales, acompañadas obviamente del bronquio, ¿sí? Y lo que sería entonces en esta parte es el callado aórtico. ¿Sí? Para fines en dado momento descriptivos, si dividimos en una cuadrícula el corazón, es decir, aquí trazamos una línea, aquí trazamos otra línea y hacemos una cuadrícula, esta es entonces mi aurícula izquierda, ¿sí? Mi aurícula derecha, igual mi ventrículo derecho, mi ventrículo izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, entonces aquí puedo ver parte de lo que es de la cava posterior y luego entonces valoramos lo que es el patrón bronquial, aquí vemos entonces la tráquea, la carina, ¿sí? Aquí vemos entonces el resto que es el intersticio pulmonar, que en este caso corresponde a qué? A todo el patrón alveolar. Todo el patrón alveolar generalmente tiene entonces una radiolucidez, es decir, en contra de la radiopacidad que estamos observando con lo que corresponde al patrón vascular que acabo de describir. Y finalmente aquí tengo entonces mi patrón, en este caso diafragmático, es decir, la frontera donde se divide el diafragma, ¿sí? En este caso, pues de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal, lo cual es importante que siempre nosotros hagamos esta valoración en inspiración, es decir, que la placa sea tomada cuando el animal jala aire para tener entonces una mayor capacidad, sobre todo de ventilación a nivel de lo que sería el patrón alveolar, ¿sí? Y poder de alguna manera separar muy bien lo que es la cavidad torácica de la cavidad de aumento abdominal, en este caso, pues, digámoslo así, ¿verdad? Dividida de estas zonas. La posición normalmente del corazón, que ustedes lo observan aquí, pues vemos entonces que el corazón está, pues podríamos decir así como si estuviera paradito, como si estuviera entonces recargado sobre la parte del esternón. Esta es una placa normal, obviamente en una vista lateral, izquierda-derecha. Aquí tenemos entonces ahora nuestra toma, donde entonces puedo hacer la misma valoración, quizás no con la totalidad de los patrones que estaba describiendo en su momento, pero sí esta placa me sirve mucho para valorar bien mi patrón en dado momento intersticial. ¿Por qué? Porque aquí puedo ver ambos lados del campo pulmonar, tanto el derecho como el izquierdo, ¿sí? Entonces puedo observar la capacidad en dado momento de ventilación de este paciente. Bien, esto que vemos aquí, pues es una normalidad, primero porque es notorio, ¿verdad? La posición de la tráquea está de alguna manera, pues, desplazada hacia la parte dorsal de los cuerpos vertebrales, de las vértebras torácicas, donde vemos entonces esta
dilatación, sobre todo de la carina. ¿Por qué? Porque el animal necesita entonces jalar más aire para poder ventilar. De entrada, lo primero que nos llama la atención, pues es que la posición del corazón, pues no es la que estábamos viendo hace un momento, es un corazón cardiomegálico, es decir, un corazón más grande. Después veremos la manera de medir, sí, en este caso el tamaño, para ver si es real en dado momento esa cardiomegalia, y comenzamos a ver entonces que lo que serían los vasos y venas pulmonares pues no se encuentran bien delimitados, sino que se encuentran dilatados. Aquí vemos ya cierta posibilidad de ir desarrollando lo que conocemos como un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque el problema que acabamos de comentar en relación a la válvula mitral pues tiene que ver en dado momento con el lado izquierdo del corazón. Generalmente los problemas del lado izquierdo del corazón tienden a dar o a formar edemas pulmonares, a diferencia de los problemas del lado derecho, que van a provocar ascitis y edematización de los miembros, sobre todo los miembros anteriores. Esto está dado, pues ustedes recuerdan, en la circulación mayor y menor, por cómo la sangre entonces regresa otra vez al corazón para volver a ser oxigenada después de la periferia. Y entonces se convierte en un proceso muy lento debido a que el corazón es insuficiente en la capacidad del bombeo de esta sangre, es decir, tanto para la salida como para el regreso. Aquí pueden ver entonces un extremo todavía mucho más severo, donde vamos a ver no solamente entonces una congestión pulmonar, es decir, vean el tramado que normalmente veíamos muy bien delimitado de los vasos, en este caso bronquiales, ahora se ven totalmente radiopacos, es decir, prácticamente no tengo patrón intersticial en este paciente. El patrón intersticial, es decir, con lo que está respirando, la capacidad de ventilación para este paciente, pues es esto. Vean la cardiomegalia que se está formando y lo que comentaba hace un momento, ¿sí? El desplazamiento de la tráquea, que es lo que normalmente va a provocar, más adelante lo veremos en los signos, el paroxismo de tos que se produce como un mecanismo compensatorio para poder bombear la sangre de una cámara a otra, digamos, en una fuerza, digamos, inotrópica, más específica, es decir, recuerden que el corazón trabaja a través de dos pues, elementos. Uno es el inotropismo, es decir, la fuerza en que el corazón se contrae, ¿sí? El otro, el factor cronotrópico, el tiempo en que perdón, en que el corazón late. ¿Sí? Debido a esto, entonces vamos a ver que hay una alteración tanto en el factor inotrópico, es decir, con la fuerza que la sangre debe de ser expulsada a la siguiente cámara para hacer su recorrido, y obviamente pues un factor compensatorio que es en dado momento el aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual hace también de alguna manera, aunque la placa no está dirigida ahí, vemos la cavidad abdominal y entonces alcanzamos a observar aquí parte de lo que es pues ahora digamos, silueta hepática con una severa congestión hepática, es decir, aquí estamos viendo pues también un problema que se va a dar debido a ese retorno en dado momento de la sangre y donde vemos entonces una congestión a nivel del hígado, que es, digamos, secundaria a, es decir, aquí vamos a ver afección al hígado, vamos a ver también afección al riñón, si este problema no se controla, no se trata a tiempo. Y bueno, lo más importante de esto es interpretar ahora el proceso de la posición del corazón en una cardiomegalia y en este caso el edema pulmonar, que decía que básicamente se debe al corazón izquierdo. Seguramente si nosotros hiciéramos una revisión aquí con el estetoscopio, pues vamos a escuchar que el soplo cardíaco es mucho más audible, probablemente entre tercer o cuarto grado, debido a que la válvula entonces es muy insuficiente. Esto es entonces lo que acabo de explicar en relación, ¿verdad?, a lo que estaría ocurriendo, digámoslo así, anatómica y fisiológicamente en cuanto al proceso, es decir, a nivel de lo que es normalmente la aurícula izquierda, el aumento de la aurícula, otra vez la posición inadecuada de la tráquea, el desplazamiento provocado que por el crecimiento entonces del corazón, lo que comentamos un momento, pues la congestión hepática, el edema pulmonar que se está en aumento provocando, las arterias que decíamos un momento, los vasos pulmonares totalmente dilatados, al igual que las venas, los cuales pues normalmente digamos en la placa normal en cuanto apenas, por decirlo así, se pueden alcanzar a distinguir en ese sentido, ¿sí? ¿Qué podemos decir en relación al sexo? Bueno, que las alteraciones de las válvulas auriculoventriculares, como la displasia congénita o la endocardiosis, en este caso, o cardiomiopatía dilatada
de tipo idiopática son más frecuentes en los machos, pero también vemos que el caso de la persistencia del conducto arteriovenoso y la enfermedad de Addison son más frecuentes para las hembras. Lo que decía yo hace un momento, no es que no vayamos a encontrar estos problemas también en hembras, sí, pero va a ser quizás en menor porcentaje que los que observamos en macho y viceversa. La persistencia del conducto arteriovenoso o cuarto arco aórtico, si ustedes lo recuerdan, durante la circulación fetal, pues únicamente el trabajo es de aurícula a aurícula, no trabajan los ventrículos debido a que el proceso de oxigenación de la sangre y de nutrientes lo hace ¿quién? Lo hace la madre a través de la placenta. Una vez que entonces los cachorros pues nacen, es decir, se desprenden de la placenta y entonces comienzan solos a respirar, comienza el trabajo entonces también de los ventrículos y este conducto arteriovenoso, que es el que hacía la comunicación de aurícula a aurícula, pues poco a poco va desapareciendo, es decir, poco a poco se va cerrando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Y llega un momento en que debe de estar totalmente cerrado y el ligamento que se encuentra ahí, es decir, sosteniendo el vaso, debe totalmente de desaparecer. Bueno, por alguna razón que tiene que ver con lo que estamos explicando, el sexo, la genética y algunos problemas, como puede ser el caso de las enfermedades congénitas, pues este conducto entonces persiste, por eso se llama persistencia del conducto arteriovenoso o cuarto arco aórtico, debido a que entonces ahí va a provocar, sí, pues que el conducto esté completamente abierto cuando debería de haber cerrado. Esto hace que conforme vayan creciendo los órganos y el mismo ligamento que se encuentra ahí presente, poco a poco vayan provocando una estenosis, en este caso de lo que sería el esófago torácico, el cual normalmente conforme pues entonces se va ocluyendo. Recuerden que el esófago tiene su propio peristaltismo y ese peristaltismo, a pesar de que está hecho a través de un músculo liso, el músculo llega a atrofiarse debido a la velocidad que tiene que realizar para poder pasar no solamente los líquidos, sino los sólidos como el alimento a través del esófago torácico y luego conducirlo a través del esófago diafragmático con la conexión del cardio. Es decir, el problema aquí entonces se va a reflejar inicialmente con un motivo de consulta donde el paciente y el cliente en dado momento refieren que pues el perro tiene vómito continuo. Cuando ustedes comienzan a hacer su historia clínica se dan cuenta que esto no es un vómito, que esto en realidad es una regurgitación. Y cuando llevan esto entonces pues al laboratorio de rayos X, es decir, toman sus placas radiográficas, ustedes van a encontrar esta problemática. Esto que acaban de escuchar, voy a volver a repetirlo, pues no es más que el sonido en el examen físico de un conducto arterioso persistente. Entonces, mi placa radiográfica, pues con medio contraste, me refleja entonces lo siguiente, que es lo que estoy viendo, el esófago, pues con un grave dilatación, es decir, aquí se provoca una especie de como proventrículo, como si tuviera en dado momento el buche de una ave, ¿sí? Pero esto es debido, decía yo, entonces al exceso de peristaltismo, se comienza a atrofiar entonces el músculo, esto provoca que se forme entonces una dilatación esofágica, esto lo conocemos entonces como un megaesófago, aquí está entonces el corazón, aquí a este nivel debería estar entonces el problema, es decir, exactamente donde está el callado aórtico, ahí vamos a encontrar el conducto arterioso persistente. ¿Qué sucede? Que en este caso el sulfato de bario, que es un líquido, ya no digamos los sólidos, fíjense el tiempo que le cuesta pasar y el trabajo que le cuesta trabajo, en este caso, pasar al siguiente compartimento que sería el estómago. Ya no digamos entonces los sólidos, que va a ser imposible que esto ocurra. Por eso decíamos que muchas veces el motivo de consulta el cliente no lo sabe, pero nosotros lo podemos interpretar ya cuando vemos entonces el problema de alguna forma más específica en nuestro examen físico, que esto se debe primordialmente a una regurgitación, debido a que entonces, pues en la situación, digamos, normal, esto es lo que debería estar ocurriendo. Aquí está el conducto, digamos, aórtico, que decía yo, conforme el animal va creciendo, poco a poco entonces se va cerrando hasta quedar totalmente este conducto cerrado y el ligamento se desprende. Por esta causa que estamos explicando entonces en el momento, aquí tiene entonces lo que está ocurriendo. El conducto persiste, pero también el ligamento que va por un lado del conducto está persistiendo, debido entonces a que los órganos crecen, como en cualquier este paciente, estos entonces de alguna manera pues se van de alguna forma lesionando, es decir, se van atrofiando como lo que estamos observando aquí, provocando entonces el llamado megaesófago
con la persistencia ahora del conducto arteriovenoso y el ruido cardíaco que ustedes acaban en el momento de escuchar en la interpretación, obviamente, de la auscultación, ¿sí? En cuanto a la raza, ¿qué podemos decir? Hay que tener en cuenta factores raciales, porque existen entonces numerosos ejemplos, decía yo al principio, de alteraciones ligadas a determinadas razas. Y ahí es importante entonces que recurramos a la literatura y vamos a encontrar quizás dentro de las razas puras muchas razas en dado momento que comentamos son razas cardiópatas. La historia clínica, por otro lado, también nos puede de alguna manera informar situaciones específicas, digamos, en relación a los motivos de consulta, es decir, perros intolerantes al ejercicio, perros muy débiles, perros letárgicos, perros, decía yo, con paroxismos de tos, es esta tos como si fuera una tos de foca, es una tos compensadora en la cual el animal cuando empieza a generar un edema es debido a que no se mueve, digamos, a la misma velocidad la sangre y entonces empieza a quedar de alguna manera detenida o encharcada en los pulmones al momento que el animal tose, ¡pum! 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 ¿Sí? Hace un esfuerzo compensatorio para tratar entonces de empujar la sangre a una velocidad más rápida. Y esto conforme esa tos comienza a aumentar, pues obviamente comienza de alguna manera a desarrollar cada vez el problema de una manera más crónica. Perros que entonces pues tienen problemas de náuseas, perros que pueden tener entonces también problemas de vómitos, pero que también de aquí es importante que nosotros hagamos una muy buena diferenciación entre lo que es un vómito o lo que acabamos de ver como una regurgitación. Perros que realizan quizás la mínima actividad o la máxima actividad, no llega la suficiente sangre al cerebro y entonces al no oxigenarse este órgano se desmayan, ¿sí? Pierden el conocimiento, dificultades respiratorias, es decir, estridores respiratorios que los vamos a hacer muy audibles con el estetoscopio, sí, sobre todo en el ciclo respiratorio, tanto de inspiración como expiración, ¿debido a qué? A que existe entonces sangre, en este caso, digámoslo así, ¿verdad? Líquido a nivel de los bronquios y esto provoca entonces un sonido como de burbujeo, ¿debido a qué? A que en este caso pues la sangre se encuentra detenida a ese nivel de lo que serían los vasos bronquiales. Distensiones abdominales, sobre todo para los casos de corazón derecho, decía, donde normalmente la distensión va acompañada de ascitis, inapetencia, perros inapetentes, por más en dado momento que se les insista el que prueben sus alimentos, pues no quieren proveer alimentos debido a que se sienten entonces mal, están deprimidos y ocasionalmente entonces descargas nasales, sobre todo en el caso de los conductos arteriosos persistentes, cuando estos animales de alguna manera son muy cachorros y todavía no controlan bien su epiglotis, suelen entonces regurgitar y parte a veces del alimento puede pasar en una forma de broncoaspiración al campo pulmonar, es decir, al sistema respiratorio, y entonces provocar pues desde una bronquitis hasta una neumonía, en este caso por broncoaspiración, y puede reflejar, ¿por qué no sé?, la descarga entonces de moco o bien inclusive hasta de alimento por parte de las fosas nasales. En todos los casos, entonces, cardiorrespiratorios se deben de tener o obtener por lo menos una historia clínica completa, prestando atención a todos los sistemas del cuerpo. Por eso decía que es muy, muy importante que hagamos entonces medicina interna. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar, pues no solamente el aparato cardiorrespiratorio, tenemos que revisar también el aparato pulmonar, tenemos que revisar entonces también la funcionalidad hepática, la funcionalidad renal, sí, entonces sí, vamos a tener que buscar entre todo nuestro argot muchísima información, inclusive la parte también ocular. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver inclusive también trastornos provocados a nivel de las cámaras del globo ocular por aumento, en dado momento también de la presión intraocular debido pues a que lo que estamos comentando, sobre todo en la forma en que se mueven los líquidos corporales, pues es de una manera muy lenta, sí, ya que el corazón, pues ustedes saben que pues es una bomba, es una especie de bomba de agua, es decir, la bomba cardíaca que de alguna manera pues está manteniendo un flujo constante al resto de los tejidos y al resto de los órganos. Una vez identificado entonces el signo clínico predominante, es necesario en esa historia clínica que ustedes determinen la duración de él, qué tanto tiempo lleva el animal con este tipo de problemática, la intensidad, que eso ustedes normalmente lo van a medir a través en dado momento pues de los exámenes, sobre todo lo que estamos comentando en cuanto a la audición,
para hacer audibles los diferentes ruidos cardíacos que puedo encontrar yo de manera anormal, así como los ruidos respiratorios y la evolución del problema, si ha evolucionado de una manera favorable o desfavorable. En el sentido, digamos, favorable de que este animal ya haya sido intervenido por algún colega y que esté tomando algún tratamiento previo. Si se presentan dos o más signos clínicos, es necesario determinar también si son debidos al mismo problema de manera original o de enfermedades diferentes, como lo comentamos en su momento, sobre todo en el caso de los cachorros, que puedan tener relación a lo mejor con un problema de tipo infeccioso. Se debe determinar también el grado entonces de vacunación y desparasitación, decía yo, ¿por qué? Porque es lo primero, sobre todo en perros jóvenes, que tratamos de descartar, que no estemos ante una enfermedad infecciosa. La evidencia de contacto también con otros animales en áreas, digamos, de problemas exóticos, como es el caso de las aves, la citacosis, para perros que conviven en aumento con aves, sobre todo con aves de ornato, aves canoras, que tienen capacidad en aumento de sufrir este tipo de infecciones. ¿Sí? Hay que observar también la presencia de signos clínicos que sugieran la implicación a otros sistemas corporales. ¿Sí? Hay que comprobar la existencia de soplo que haya manifestado entonces durante un largo tiempo, lo cual sugeriría entonces una alteración cardíaca de tipo congénita o lo que decíamos en su momento, una endocarditis valvular o bien un soplo de aparición reciente puede indicar entonces la posibilidad de una cardiomiopatía dilatada, sobre todo si se trata de perros que dijimos en su momento, se encuentran en una edad madura. Luego apoyarnos, decía entonces, en nuestros exámenes paraclínicos. Tenemos que recurrir entonces ahora a medir la intensidad de probablemente ese ruido que llamó nuestra atención, que decía yo que es un soplo cardíaco. Ahora habrá que medir la intensidad y esto lo tenemos que hacer a través de la electrocardiografía, es decir, otra herramienta más para el diagnóstico y entonces hacer la medición de acuerdo a nuestra cuadrícula de nuestro complejo QRS, medir en aumento nuestras ondas P, nuestras ondas R, y como en este caso, pues encontramos que un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, es decir, lo que comentaba en su momento. Este animal comienza a desarrollar, o este paciente comienza a desarrollar un soplo quizás poco audible que se encuentra en primer grado, pero yo puedo decir que es de primer grado porque ya está medido, no solamente porque lo haya sido yo perceptible a través del oído y que no sea a lo mejor un sonido muy sonoro que me haga pensar que puede estar entre tercero o cuarto grado, ¿sí? De tal manera que con esta evidencia, quizás al momento de ir a nuestro diagnóstico y sobre todo a nuestro tratamiento va a ser mucho más específico. No sé si lo alcanzan a escuchar aquí en el video, pero si no lo pueden escuchar en la presentación que ustedes ya tienen en el Classroom. Y esta es una fibrilación del septum arterial, que es importante que todos estos sonidos de alguna manera yo los vaya categorizando y los vaya de alguna manera pues enumerando, porque forman parte entonces de mi lista maestra de problemas. Luego la descripción, es decir, de lo que yo veo en la placa, lo que ustedes hacen radiológicamente con esa descripción sobre lo que están observando, como es el caso de este paciente, con una presencia entonces en el momento de la consulta de tos como signo primordial, lo que decía yo en su momento, un paroxismo de tos después de la actividad física, es un mecanismo compensatorio. Seguramente entonces lo que estamos aquí observando es por una falla, decíamos, de la válvula mitral debido a la edad, es una falla que nosotros llamamos de mixomatosis, ¿sí? Ya dijimos que esto se refleja con un soplo de tipo holosistólico, la válvula mitral entonces se encuentra pues de esta manera involucrada, estamos hablando que esto es entonces corazón izquierdo, ¿por qué? Porque entonces radiológicamente yo veo otra vez esta compresión traqueal, es decir, la tráquea no está en la forma perpendicular, ¿se acuerdan que pudimos observar en nuestra placa normal? La carina está dilatada, está prácticamente comprimida, ¿por qué? Por la parte entonces de las vértebras, digamos, hacia lo que es la parte del tórax dorsal en el paciente, debido al crecimiento exagerado que tiene en este caso el corazón, y entonces provoca este crecimiento del atrio, y obviamente, pues como consecuencia del corazón izquierdo, decimos, por cómo viaja la sangre, ¿sí? Para volver a ser oxigenada, vemos entonces en este caso, pues el edema pulmonar, ¿sí? Estos cambios entonces provocan, ¿qué? Compresión de los bronquios, como lo están observando aquí, ¿sí? Principalmente debido a la insuficiencia respiratoria por el edema pulmonar
y la efusión pleural que se forma. ¿Por qué? Porque este líquido, entre más tiempo permanezca ahí, es decir, la sangre más tiempo permanezca ahí, se va a ir formando una especie de trasudado, por lo cual entonces eso dificulta todavía más la respiración. Por lo tanto, entonces también decíamos que hay un crecimiento de tipo abdominal provocado ¿por qué? Por una hepatomegalia, debido a que también encuentra una congestión hepática. Esto debido a cómo, vuelvo a repetir, regresa esa sangre nuevamente al corazón para ser rebombeada. Lo que estamos observando aquí entonces es ahora la extracción del líquido, ¿sí? A través de una toracocentesis para mejorar un poco, cuando menos, la ventilación del paciente, ya que el paciente entonces tiene dificultades prácticamente respiratorias debido a este trasudado que digo que se acaba de formar, ya que existe entonces el encharcamiento, es decir, la detención de la sangre a nivel de lo que sería pues el campo, ¿verdad? Pulmonar, debido a la congestión propiamente de los bronquios, ¿sí? Así como de los vasos bronquiales, lo cual, si ustedes se fijan, pues en esta placa dorsoventral disminuye la totalidad de lo que veíamos hace un momento de forma normal de nuestro patrón, entonces, en este caso, pues de tipo alveolar, es decir, nuestro patrón intersticial. Básicamente, con lo que el paciente está ventilando es con estas pequeñas porciones, ¿verdad? Que ustedes ven con radiolucidez. Seguramente en la parte del examen físico, cuando ustedes vean la mucosa de este paciente, le vean la lengua, pues está entonces de color azulazo, de color casi en dado momento morado, ¿sí? Como la lengua de un chau chau, digamos, ¿verdad? Casi siempre de esa tonalidad, debido a qué? A la falta de la oximoglobina, que pues no está llegando entonces en sus debidos niveles al resto de los tejidos y al resto de los órganos corporales. Decíamos hace un momento entonces que también es importante la valoración del tamaño cardíaco. Esto lo vamos a hacer entonces a través del índice cardíaco vertebral. Esto nos ayuda a identificar entonces la presencia o no presencia de cardiomegalia, y lo vamos a hacer visualizando a partir de la torácica 4 a la torácica 12. Se van a usar entonces dos ejes de medida. Esto va de acuerdo también, muy importante, que quede claro, con el tamaño del paciente, es decir, sí, por eso estamos hablando de un buen número de vértebras desde T4 hasta T12, dependiendo del tamaño del paciente. No va a ser el mismo número de vértebras que probablemente pueden estar implicadas en un chihuahua, sí, como a lo mejor en el caso de un gran danés. Es decir, dentro de los parámetros normales, digamos, para un perro de talla media, el corazón de forma normal debería estar abarcando entre T4 y T5 a T6 aproximadamente. ¿Sí? Si se desplaza, obviamente, más de ese número de vértebras, dependiendo la talla del paciente, ese crecimiento entonces estará considerado como una cardiomegalia. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, trazamos, decíamos, dos ejes, un eje largo de medida de la silueta, en este caso cardíaca, que va desde lo que es el borde del ápice cardíaco, del ápex del corazón, digámoslo así, ¿sí? Y luego un eje corto que irá de manera perpendicular, es decir, aquí tenemos nuestro eje largo que va desde el ápice cardíaco, ¿sí? Hasta lo que es el callado aórtico. Y luego un eje corto de manera perpendicular que abarca lo que decía yo hace un momento, básicamente pues las aurículas, así como los ventrículos, decíamos, para fines en dado momento descriptivos. Pues entonces esto es como estamos viendo la placa nosotros de frente, de acuerdo a la posición lateral, que es el caso de esta izquierda-derecha. Este es entonces la aurícula izquierda, decíamos, la aurícula derecha, y este es el caso del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Entonces aquí la medida para nosotros, decía, de forma normal, podría ser para el caso, ¿verdad?, de un paciente que sí tiene ya tendencia a una cardiomegalia, como es este que estamos viendo en la placa, ¿sí? El crecimiento quizás es mucho más, ¿sí?, de lo que debería abarcar, decía yo hace un momento, por la talla de este individuo, que no es un perro, digamos, ni muy pequeño, pero tampoco ni muy grande, es decir, es una raza intermedia, aproximadamente, digámoslo así, como un schnauzer miniatura. Sí, sí hay un crecimiento en dado momento, pues, del cuerpo del corazón un poco mayor, ¿sí? Que abarca quizás hasta la vértebra, pues, 6, digamos, este es T4, T5, T6, T7, T8. Estamos hablando de que entonces el desplazamiento prácticamente ocupa entre T7 y T8, ¿sí? Y la posición también del corazón, pues nos dice mucho, junto con el resto, digamos, de lo que la placa me está de alguna manera interpretando. Otra vez vemos una posición de la tráquea normal, ¿sí? Y obviamente, pues estamos viendo de entrada que este perro tiene
pues un edema pulmonar, ¿sí? Seguramente cuando ustedes hicieron ya entonces su auscultación, pudieron hacer audible lo que comentamos un momento, un tipo de soplo cardíaco, ¿sí? De forma quizás de primero, segundo, tercero, cuarto grado, de acuerdo en dado momento a la sonoridad que éste pudiera estar reflejando. Bien, también debe ser tomado en cuenta cualquier tratamiento previo. ¿Por qué? Porque decíamos, muchos de estos pacientes de repente ya llegan medicados por algún colega, ¿sí? Y es importante entonces entender qué es lo que se le está en dado momento dando como tratamiento y para qué tipo de problema. ¿Por qué? Porque hay muchos perros, como los que comentaba yo, que llegan generalmente con un problema de tox paroxística. A veces no se ha hecho muy bien la investigación y probablemente esto pues, lo fueron diagnosticando como una especie de bronquitis y resulta entonces que no es una bronquitis. A veces los pacientes están en tratamiento hasta con antibióticos y expectorantes y eso no ha funcionado y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no se trata de entonces de un problema de tipo infeccioso, sino es un problema como el que acabamos de describir, es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Para el problema que genera entonces el edema pulmonar y es decir, la forma en que la sangre entonces es expulsada y no viaja a la velocidad que debería de hacerlo. ¿Puede ser relevante la evidencia de traumas? Sí, muy importante. Hay que descartar también las posibilidades de traumas a nivel de la parrilla costal, como pueden ser las fracturas de costillas, como pueden ser las lesiones en dado momento a nivel de la pleura, que provocan ¿qué? Que provocan entonces, pues, trastornos en dado momento de tipo respiratorio, como puede ser en caso, pues, no sé, de sangrados por ruptura de lóbulos pulmonares, o bien los enfisemas en dado momento subcutáneos debido a lesiones en dado momento a nivel de la tráquea por mordeduras, que esto es muy común, ¿sí? Entonces se forman este tipo en dado momento de enfisemas de manera subcutánea. Vamos a encontrar, ¿por qué no decirlo así, verdad? Trastornos quizás un poco más específicos, ¿sí? Como pueden ser el caso de las hernias de tipo diafragmático, de manera congénita, ¿sí? O de manera en dado momento también de tipo traumática que se puede en dado momento generar y donde entonces los órganos abdominales suelen entrar dentro de lo que es la cavidad torácica y provocar obviamente una descompensación y un problema entonces también de tipo de ventilación. Sí, podemos encontrar también los otros problemas como son catalogados el caso de los neumotórax, neumotórax abiertos, neumotórax de tensión, sí, neumotórax cerrados, esto debido casi siempre a problemas de tipo traumático. Es decir, todo esto vamos a poder de alguna manera identificarlo, no solamente en la historia clínica, el examen físico, sino cuando entonces vayamos a hacer nuestras placas o nuestras diferentes placas radiográficas. Hay que comprobar si existe también en nuestra historia clínica la presencia previa de neoplasias que hayan sido extirpadas o que no hayan sido extirpadas en algunos casos y que hayan sido también de alguna manera identificadas a través de histologías de dichos tumores. ¿Por qué? Porque como lo hablamos en el caso de la piel, ustedes lo recuerdan, vimos muchos problemas de la piel que entonces lo único que generan son metástasis casi siempre de tipo pulmonar, las cuales también radiográficamente pueden ser comprobadas y vamos a ver que son sumamente severas, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nosotros entonces busquemos la mayor parte de la información a través de nuestra historia clínica y que para eso entonces nos valgamos no solamente de lo que es el examen físico, sino sobre todo, como dije yo, y hago mucho hincapié en eso, ¿sí? La auscultación, la cual se obtiene a través entonces del entrenamiento. Muchas gracias, es lo que tenemos entonces para la primera parte que es generalidades, ¿sí? Y continuaremos con la segunda parte que será ya ahora el examen físico específico del sistema cardiorrespiratorio. Espero se encuentren bien y se sigan cuidando, ¿sí? Es todo de mi parte y nos vemos entonces en nuestra siguiente sesión. Gracias.